Buenas tardes a todos, siendo las 15 horas con 3 minutos. Damos inicio a la sesión ordinaria número 1 del año 2025 del Consejo de la Organización de la Sociedad Civil de la Comuna de Navidad. Vamos a verificar quórum, ¿ya?, para ver si existe, ¿no? Se encuentra doña Nicole Holguín Reyes, ¿cierto? Don Sergio Muñoz, doña Blanca Barca Rubio, don Nelson Reyes Silva, doña Soledad Ríos Fonseca. Tenemos quórum para dar inicio a la sesión, ¿ya? Empezamos con el acta anterior, para si es que hay alguna observación, para su aprobación, que fue la acta de la sesión ordinaria número 4 de fecha 23 de diciembre del 2024. ¿Ya? Acá está. Si hay alguna observación, no hay ninguna observación, se aprueba entonces. ¿Sí? Yo tengo una observación. Sí, perfecto. Hubiese preferido que el acta estuviera separada del informe de desvío. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, me abstengo a aprobarla o rechazarla. Ya, perfecto. Sí, de todas maneras, cuando se hacen las observaciones en el acta siguiente, se observa esa situación en particular, ¿no? ¿Ya? Es así, así opera. ¿Puedo, digamos, agregar algo? La pregunta es, ¿por qué? El motivo es que el proyecto de desvío es un informe, para mí es un informe de lo que se va a hacer en este proyecto. Ya, si bien es cierto, fue informado en la sesión, pero tendría que ir por separado, porque esa información es propiamente tal desvío, no es del Consejo. Entonces, por eso solicito que se separe una cosa de otra, porque para no malentender las cosas, Sí, más transparencia, ¿ya? Yo solamente, digamos, voy a hacer una aclaración de que para poder, digamos, ingresar esa presentación dentro del Consejo, se entregó también una invitación, ¿ya? Y esa invitación daba a conocer justamente de qué se trataba esta presentación. Y la presentación está enmarcada dentro de lo que es el estudio de impacto ambiental, que tiene que pasar sí o sí el proyecto. Entonces, el hacer, digamos, la presentación dentro del Consejo estaba considerada, digamos, del Consejo de la Sociedad Civil, digamos, del COSOC, estaba como considerada para una de las entidades o de los cuerpos colegiados que sí o sí tendrían que haberse informado. Y es parte de este estudio de impacto ambiental en el área humana, ¿ya? Entonces, era la forma también, así como se dio a conocer en la Unión Comunal, se dio a conocer a través también al sindicato, digamos, no al sindicato, sino a la Federación de Pescadores, se dio a conocer también a la Unión Comunal de Adultos Mayores y al COSOC. Entonces eran las 4 entidades que además está enmarcada dentro de un protocolo. Y el protocolo implicaba que justamente ustedes recibieron la invitación para que así, en el fondo, esto pudiera ser presentado dentro de la sesión del COSOC. Eso, solamente como aclaración. Sí, no, y lo otro que quiero agregar, y un poco para salvaguardar lo que corresponde a nosotros como Secretaría Municipal. ¿Por qué? Porque en el punto 4 de esa tabla, de esa situación en particular, dice exposición empresa desvío S.A. de la participación ciudadana en el marco del estudio ambiental del proyecto planta de tratamiento de aguas servidas de Boca de Rapel. Entonces, bajo esta premisa, nosotros debemos considerarla como parte integrante en el momento en que está inserta en la tabla. ¿Me explico? ¿Ya? Totalmente de acuerdo con eso, secretario, pero aún así, estando en la tabla ese punto, e independientemente, adjunto debería haber ido el informe, no dentro de la tabla. Nosotros lo vamos a colocar como observación en la tabla siguiente. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya?
Para continuar, los puntos en tabla, tendríamos la correspondencia. La verdad es que no ha sido ingresada ninguna correspondencia ni interna ni externa al COSOC, ¿ya? Habiendo dicho eso, el tercer punto es las intervenciones de los consejeros. Presidenta, usted armoniza, digamos, cómo van a dar inicio, Perfecto. cuál es la forma. Si les parece, en el fondo vamos haciendo las intervenciones, en el fondo de izquierda a derecha, ¿les parece? Y concluyo, digamos, yo con mi intervención. ¿Se les parece? Entonces damos inicio a la intervención de la consejera Blanca Vargas. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros concejales, vicepresidenta, secretario. Bueno, dentro de la tabla se ha insertado, bueno, esa es la observación que hice con respecto a eso. Bueno, con respecto al alcantarillado, yo sé que es urgente y necesario la implementación. Pero en la presentación y el estudio que he hecho desde que recibí el acta, me he ido informando, leí bien el informe de SBIO y además busqué información externa. Entonces, con respecto a eso, ¿ya? Quiero hacer algunas anotaciones o algunas observaciones. En primer punto, el emplazamiento donde va a estar la planta, ¿ya? Es incluso el mismo proyecto lo dice que es una zona inundable, ¿ya? Pero ahí mismo donde está, donde se va a emplazar ahora, de acuerdo al proyecto, también en la parte alta se podría hacer el proyecto, hacer las piscinas, los pozos, todas esas cosas. Perdón, ¿puedo solamente, Blanca, voy a esperar, digamos, que hagas la presentación completa de tu intervención? Sí. Voy anotando algunas cosas como para que podamos irlas, digamos, pimponeando. La estoy viendo. Bien sabemos que el río sube, sobre todo en el invierno, ¿verdad? Y en eventual ocasión, si hubiese un tsunami, también eso sería inundado. Todo el proyecto de alcantarillado. Entonces, para esta posibilidad y para que no corramos el riesgo de que si pasara eso, sería un problema donde es posible que se viertan los desechos directos al río, contaminando, aunque sea por poco, pero se contamina. Y eso es lo que queremos evitar, que el agua caiga contaminada al río, ¿cierto? Entonces, la observación es que se podría hacer en alto. Aproximadamente en el informe, en la página 14 del proyecto de SBIO, también habla sobre el aprovechamiento de las aguas residuales, ¿ya? Que se van a verter al río, ¿ya? Si bien es cierto, por normativa se tiene que hacer en un curso de agua, pero la idea también que menciona el informe es usar esas aguas, ¿ya? ¿Por qué no se usa de otra forma? No solamente verterlo al río, ¿ya? Y en la misma página se refiere también a los aprovechamientos de los sólidos, ¿ya? Y dice textual el proyecto: lodos calados pueden ser empleados en la creación de mantenimiento de áreas verdes y urbanas, paisajismos y áreas
afectadas. ¿Ya? Textual, dice textual el informe. Entonces, más adelante en el proyecto también habla sobre el acarreo de los sólidos, ¿ya? A través de camiones que están preparados y todo, que se sacarían de la comuna. Entonces, mi observación con respecto a eso es que es tanto las aguas como estos sólidos quedaran aquí en la comuna para aprovechar las tierras que están y recuperar tierras que están ya erosionadas, que están maltrechas. En ese aspecto también pensé yo en el tráfico, en el mantenimiento de los caminos, aunque sean vías alternativas, ¿ya? Igual ahí tanto Ministerio Pública u otra entidad, vialidad, qué sé yo, tendría que incurrir en gastos en vez que esos sólidos quedaran acá y se aprovecharan como abono, ¿ya? Incluso más adelante dice que las aguas también dice que tienen un alto contenido de fósforo y nitrógeno, que al caer, al verterse el río, producen un crecimiento exagerado de las algas y eso provocaría la muerte de la vida ya de las aguas del río. Aunque el proyecto dice que se trataría esas aguas y se les sacarían esos componentes, ¿verdad? Pero no dice cómo, no dice la técnica, no dice en qué se va a ser usado, no dice nada de eso. Entonces, pero sí las aguas con esos componentes, tanto el nitrógeno como el fósforo, sirven para regadío de áreas verdes, ¿ya? Entonces, áreas verdes, plantas, porque se pueden aprovechar y esos son nutrientes tanto para árboles frutales u otras plantas. También vi y observé la ventilación. En el proyecto dice que que la planta tendría ya un uso de ventilación, de absorción de los olores. Pero si vemos que la boca de por sí es privilegiada tanto en viento, sobre todo en la parte alta. Entonces, estando la planta más arriba de donde está considerado ahora el proyecto, habría una ventilación natural y una forma más rápida de diluir estos olores. Yo quiero decir que al implementar y mejorar el proyecto, ¿ya? No se estaría incurriendo en gastos de tiempo ni perjudicando el proyecto, sino que mejorándolo, ¿ya? Es por eso que yo quiero solicitar aquí al secretario que quede en acta una invitación, ¿ya? a otra mirada con respecto al alcantarillado, ¿ya? Yo, dentro de todos estos procesos que han salido con respecto a este tema, yo he visto otras propuestas y solicité también, hay un proyecto que anda por ahí, que solicité, lo leí, lo estudié y me informé con respecto también y creo que es bastante considerado. Entonces, yo quiero que quede en acta que yo solicito que venga a exponernos
y que nos dé a conocer, por último, para informarnos también el proyecto del Parque Isidora. Porque es como sumarle al alcantarillado esta idea. Y quiero dejar una reflexión para esto, que cada vez que en el futuro y esté implementado el alcantarillado, pensemos dónde queremos que vayan a caer estas aguas, ya sea en el río o que sean utilizadas en algo más productivo. Eso es todo. Buenas tardes, colegas. Me parece interesante lo que plantea Blanca. Creo que debemos tener otra mirada. Creo que debemos invitar a la comunidad a que nos presente el proyecto del parque. Yo lo he escuchado, no sé mucho porque no ha sido masivo, pero creo que debería presentárselo al COSOC. Deberíamos tenerlo acá. Blanquita, no sé si tiene contacto, sí, pero deberíamos, lo mismo que hicimos con ESBIO, lo mismo que hizo ESBIO con nosotros, la presentación de su proyecto, debería tener la oportunidad también la comunidad de presentarnos nuevas opciones. Creo que deberíamos plantearlo y llevarlo a una votación si lo queremos escuchar. Si queremos avanzar también con este proyecto y así complementar lo que estamos realizando en nuestra comuna, porque va a ser para el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos. Eso ayudando a la complementación. Señor secretario, disculpe, ¿hacemos intervenciones primero o después voy respondiendo a cada una de las intervenciones? Bueno, con respecto a lo señalado, yo no sé si esto lo van a considerar como una situación de toma de acuerdo, ¿ya? En relación a lo que estaba solicitando ambos consejeros, ¿ya? Cosa distinta a que eventualmente usted pudiese darle una réplica al cierre, ¿ya? Eso. Bueno, primero que nada, buenas tardes a los presentes, a los que nos están escuchando, digamos, en las redes, obviamente a nuestros consejeros y consejeras. Yo quisiera partir, digamos, con, más que nada, antes de incluso de mi intervención, hacer, digamos, una réplica quizás, digamos, a lo que mencionó la consejera Blanca Barca. Primero que nada, en el fondo, ¿y por qué lo hago, digamos? Porque también, aparte, digamos, de ser consejera, digamos, del COSOC, soy también vocera, digamos, de la Comisión por un Alcantarillado Sustentable. ¿Ya? ¿Me puede permitir un segundito? Sí. Si es así, usted tiene intereses. Entonces, intereses en la participación de esto, voy a aclarar para que no se malentienda. Entonces, deberíamos abstenernos. Es que, en la opinión, porque para ser transparente, digo es que yo. lo que pasa, Blanca, discúlpame que te lo diga, digamos, pero primero que nada, la opinión, en este caso, digamos, creo que es tremendamente valedera, digamos, que la emita, porque están planteando puntos que no corresponden ante la ley, no corresponden ante un proyecto que lleva años, en el fondo, persiguiéndose dentro de la comuna, y que además cualquier modificación de ese proyecto que está tanto el mandante, que es el municipio, como en este caso el gobierno regional, que es la otra parte, más la sanitaria, que son las tres entidades que tienen que tomar las decisiones para este proyecto. Ahora, en el caso, digamos, tal como tú estás planteando, en el fondo, si se presenta aquí un nuevo proyecto, eso modificaría el proyecto, no es un mejoramiento. Porque si estamos hablando de un proyecto y está presente, digamos, acá la persona que es creadora de ese proyecto, que es el señor Mauricio Díaz, y es importante en el fondo señalar que cualquier modificación de un proyecto que tiene una idea regional
que efectivamente lleva años esperando, eso implicaría modificación de proyecto y sería un nuevo proyecto. Mauricio, te pido por favor que te abstengas de hablar, porque no puedes hablar, digamos, dentro de la sesión. Bueno, y por eso mismo, en el fondo, o sea, la verdad es que, señor secretario, le voy a pedir, por favor, que llame a alguien de seguridad, porque si la persona va a seguir insistiendo en decir cosas que no corresponden, o sea, de partida acaba de decir que lo que yo acabo de decir es una mentira, por lo tanto, es que no es falso. El proyecto tiene un proyecto que consta de obras primarias y obras secundarias. Las obras secundarias, en el fondo, están aparte del gobierno regional y son las conexiones domiciliarias, y la planta, junto con las obras primarias, corresponden a las obras que SBio, que es la sanitaria, puede en este caso, pero es un solo proyecto, Mauricio. No es del COSOC. Bueno. Se supone que las personas que vienen solamente a oír no tienen derecho a bailar. Y si van a interrumpir, que por favor sean sacados de la cosa. Sí, efectivamente, solo bajo la autorización de ustedes, casos que son atendibles, se da alguna situación en particular, se puede dar. Pero en el caso de que no exista de parte de ustedes la voluntad de, lógicamente no hay derecho ni a voz ni a voto. ¿Ya? Eso es así. Por favor, un paréntesis, es que nosotros tenemos administrador recién llegado y acaba de integrarse acá. Qué bien. Por favor. Entonces sería importante que se pudiese presentar, porque seguramente va a ser contraparte de ustedes en muchas cosas. ¿Ya? Exactamente. Don Gonzalo González. Acá, por favor. Porque sería bueno presentarlo, porque si es administrador también sería la persona que podría reemplazar al presidente dentro del COSOC. Bien, muchas gracias, secretario, por la presentación. Yo había quedado comprometido de venir al inicio, pero se me topó con otra reunión, por eso me demoré y me voy a ausentar de esa reunión solo por 5 minutos, así que vine a saludarlos, a presentarme. Ustedes son una instancia de participación muy importante para el municipio y por lo tanto es interés mío conocer a los integrantes y dejarlos invitados para concurrir a mi oficina cuando sea necesario, por las razones que sean. Mi nombre es Gonzalo González, yo soy el nuevo administrador. Tengo una experiencia bastante dilatada en el mundo público y municipal y espero venir a contribuir a la gestión del alcalde y del municipio en las materias que son de mi competencia y, por tanto, también seguramente vamos a encontrarnos bien seguido en las actividades que ustedes tengan y que pueda yo participar, porque lo importante es siempre escuchar la opinión de la comunidad organizada en el desarrollo e implementación de las políticas públicas que le corresponde implementar al municipio. Así es que me tomé este momento para interrumpirlos, porque es importante que ustedes se informen siempre de primera línea y no por vías alternativas. Este es mi segundo día en la municipalidad como administrador, por lo tanto he querido aprovechar la invitación del secretario municipal para presentarme personalmente y conocerlos y que ustedes me conozcan también. Yo tengo la costumbre de fomentar el diálogo por sobre cualquier otra instancia de discusión sin que no llegue a acuerdos o a feliz término. La idea es que, más allá de las diferencias de opinión que podamos tener, porque es natural y casi necesario que así sea, lo importante es que se debata con respeto, con foco en el resultado, más que en las argumentaciones que cada uno de nosotros pueda tener. Lo importante es que todos los intervinientes confluyan a propósitos comunes. Este es un proyecto súper importante
que requiere la unidad y la búsqueda del consenso para que avance. Normalmente estos proyectos de infraestructura demoran o por falta de recursos, pero también a veces por falta de unificación de criterios en los caminos que se deben tomar para conseguir lo que se anhela. Así es que estoy muy agradado de venir a saludarlos. Seguramente tendremos otra oportunidad más prolongada para poder conversar, intercambiar otro tipo de opiniones respecto de la marcha de la comuna, y espero que ustedes también tengan la posibilidad o la iniciativa de contactarme para requerir opinión o para ayudarles en los que yo pueda colaborar. Así es que un placer saludarlos y me excuso porque tengo que volver a la reunión en la que estaba. Y seguramente después me enteraré por el secretario de lo que han conversado, lo que han acordado, y si yo puedo ayudar, cuenten conmigo para lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, siguiendo, digamos, con la intervención, voy a contestar un par de... A ver, en el fondo, Blanca habló del emplazamiento de la planta que estaba en la zona inundable, ¿cierto? La presentación de FIO señaló que la planta iba a utilizar un sistema que implicaba que efectivamente la planta iba a estar elevada, ¿ya? Además, dentro de la presentación de FIO también se consideró lo que era, en el fondo, la altura, digamos, para ver cuál fue en el fondo, la inundación más alta que hubo, digamos, para efectivamente poder emplazar la planta. Ahora, cuando hablas de que, no sé, si hay una planta y hay un tsunami, la verdad es que si hay un tsunami, y si la preocupación es la contaminación al río, la verdad es que es importante en el fondo señalar que una condición de esta de la naturaleza contaminaría el río sí o sí, ¿ya? Un tsunami implica, digamos, efectivamente que entran las aguas, que arrasa con todo, y para que se llegara a producir un tsunami y efectivamente para que hubiese una... no sé, una pérdida material de la planta, la verdad es que estaríamos hablando de una catástrofe natural fuera de envergadura. Y eso implicaría que en el fondo, cualquier residuo, digamos, que a lo mejor trajera, digamos, este tsunami, contaminaría el río, no solamente la planta, ¿ya? El tema de hacer la planta en alto, tal como mencioné, es algo que está hablado y efectivamente se está considerando la más alta inundación para efectivamente poder emplazar la planta. Ahora, el emplazamiento de la planta está hecho en ese lugar porque ese terreno es desvío, ¿ya? Por lo tanto, ellos también hay que pensar que la sanitaria no es una institución de beneficencia. Por lo tanto, así como en el fondo de las cuentas que vamos a tener a futuro, no solamente va a venir el saneamiento de las aguas, también va a venir el cobro del uso del alcantarillado, ¿ya? Y eso implica que ellos van a tener también un retorno, justamente por el negocio finalmente de sanear las aguas, ¿ya? Y ese retorno está dado justamente porque hay bienes también que están, digamos, en propiedades bio y además porque, tal como en el fondo la dice la ley, en el fondo que las aguas residuales tratadas tienen que verterse al curso de agua más cercano y en este caso es el río. Ahora, dice, ¿por qué no se usa, digamos, el aprovechamiento de las aguas residuales? ¿Por qué no se usa de otra forma? La verdad es que el aprovechamiento de las aguas residuales es una propuesta, en el fondo, que se está haciendo hace más de 10 años y es una propuesta que hizo el señor Luis Fajardo. Recién, en el fondo,
en lo que fue la última mesa técnica realizada, digamos, junto con la sanitaria, el municipio, el superintendente de la CIS, no regional, sino nacional, el GORE, Mideso, o sea, estuvo presente, digamos, todos los actores relevantes que intervienen en este proceso de alcantarillado. Y para este proyecto, digamos, de la Comuna de Navidad, y por primera vez el gerente de SBIO, no el regional, sino el nacional, habló justamente de la factibilidad de dar uso a las aguas residuales. ¿En qué porcentaje? La verdad que eso es algo que efectivamente tiene que verse, porque sí o sí, por ley, se tiene que vertir una parte importante, digamos, también al río. Ahora, al verterse, digamos, esa parte al río, también otra de las cosas que efectivamente se van a hacer es que la desinfección no sea por cloro, sino que sea por rayos UV. Que tal como tú mencionaste, que en el fondo el fósforo y el nitrógeno, si estuvieran parte, digamos, de lo que son estas aguas residuales, va a haber un abatimiento completo de lo que son las aguas residuales y fue explicado justamente cómo se iba a hacer, porque existía todo un proceso en donde se iban a tratar, digamos, todo lo que es los sólidos, cómo se iba, digamos, a ir haciendo, digamos, el tema de las aguas residuales y cómo se iba a batir el fósforo y el nitrógeno. Nelson. Sole, disculpa, creo que estáis realizando como una presentación nuevamente. Lo que pasa es que no puedo dejar pasar ciertas cosas que es importante, porque Blanca me señaló que ella había estudiado esto y que lo que pasa es que no es un tema fácil, ¿ya? Y al no ser un tema fácil, eso implica que efectivamente no nos podemos quedar solamente con una sola visión. Entonces, sabemos, digamos, que efectivamente hay, a través de redes sociales o a través donde uno se vaya, digamos, informando, hay mucha información que efectivamente no es la correcta. Entonces, la verdad es que cosas que se dijeron, por ejemplo, como que el fósforo y el nitrógeno, claro, efectivamente sirven para lo que es, para el uso de los abonos, sí, efectivamente, pero no dentro de las aguas residuales. ¿Ok? Entonces, eso implica que haya un desconocimiento importante, porque para poder utilizarse el nitrógeno como abono, viene una fórmula especial que es para abono. Entonces, no dentro de las aguas residuales. Después, ¿cómo se hará el abatimiento? El abatimiento se explicó cómo se hará, ¿ya? Y lo otro, mi pregunta, y dado que, ¿cómo se llama? En el fondo también señalaste que habías estudiado el tema, mi pregunta es, ¿cómo llevarían a cabo, digamos, este proyecto en términos del financiamiento? Mira, Le estoy preguntando a la consejera. Mira, Soledad. Dos cosas. En la presentación de SBIO no menciona la utilización de las aguas en otra cosa que sea verterlas al río. Sí lo dice. No, aquí lo tengo. También tú misma acabas de decir que no nos podemos quedar con una sola visión, ¿ya? Mira, yo leí y estudié los procesos, ¿ya? Pero si bien es cierto, todo tiene un costo, pero a la larga trae un tremendo beneficio tanto para la comunidad como para la misma empresa. Porque imagínate, ayuda al turismo, ¿ya? No, mi pregunta fue clara. Ya, ¿Cómo se va a financiar este proyecto? Ya. Mira, si planteamos una zona verde alrededor de lo que es la planta de tratamiento,
se podría gestionar turismo con eso, y el turismo trae... No, mi pregunta es, ¿cómo van a financiar el proyecto? Bueno, las empresas tienen sus fondos para esas cosas. ¿Qué empresa? ¿Privada? En este caso, la misma es Esbio. ¿Esbio no está dispuesto a invertir en algo que efectivamente ellos dijeron que no se va a modificar nada del proyecto frente a algo que ya tienen ya proyectado? O sea, tienen que pedirle al gobierno regional un aumento de presupuesto y no van a, en el fondo, no van a, ¿cómo se llama?, aumentar más aún para poder financiar un proyecto de algo que ellos ya tienen un recurso. Con respecto a eso, yo sé que hay proyectos para la implementación de áreas verdes que se pueden postular y también de forestación. Ya, pero mi pregunta Entonces, es, ¿el ahí proyecto se en sí podría cómo se va a hacer. financiar? ¿Cómo, en el fondo, cómo va a ser el retorno? ¿En qué lugar se va a emplazar? ¿Cómo se llama? Ese terreno supuestamente va a estar, digamos, a disposición de la comunidad. ¿Cuánto va a tener que colocar la comunidad para que efectivamente ese proyecto se pueda mantener? Mira, yo creo que en este caso, mira, si escuchamos este proyecto que vendría a implementar más aún y en forma positiva el proyecto de alcantarillado, que es este proyecto del parque. Yo creo que estas personas que hicieron este proyecto o la persona que puede exponer este proyecto te podría aclarar más ese asunto, porque está calculado. Me parece que yo vi la presentación del proyecto. Lo que pasa es que la información, en el fondo, llegó, digamos, a través justamente de un informe. Es que yo lo pedí. Yo pedí el proyecto y lo leí. Por eso te estoy diciendo. Bueno, hagamos una cosa mejor. Llevemos a votación si queremos escuchar, digamos, este proyecto en una siguiente sesión del COSOC. Un segundo antes de llegar a votación. Yo creo que nosotros estamos acá para representar a la comunidad y hoy día creo que mejorar un proyecto, si es que están las condiciones, si es que se puede, es para lo que estamos trabajando. Creo que un parque en nuestra comuna sería algo increíble, si es que se pudiera. Pero también yo estaba revisando lo que pasó en el 2022. No sé si recuerda cuando comienza, o dentro del trayecto de este proyecto, cuando habían rechazo hacia Esbio por su forma de trabajar. Y hoy día estamos aprobando algo que es muy similar. Es que es nada que ver. Pero a eso voy. O sea, tú me respondes porque yo sé que eres parte de la comisión, eres parte del sistema. Pero la comunidad hoy día tiene otra oportunidad de avanzar. Entonces, es que la pregunta es, o sea, por eso ¿es factible? ¿No es factible? Veámoslo, hagámoslo, presentémoslo. Por eso mismo, llevémoslo a votación si es que en el fondo se quiere escuchar, digamos, este proyecto y obviamente lo que diga, digamos, el COSOC es lo que se tomará, digamos, como acuerdo. Creo que es importante que la comunidad escuche este proyecto, porque si está en redes sociales, como dices tú, y qué mejor que se lo presentemos a la comunidad a través del COSOC, y la comunidad se entere de lo que podemos lograr, mejorar tal vez, y si se puede lograr, perfecto. Pero más que llevarlo a votación, yo creo que es presentárselo a la comunidad. Es que ¿sabes lo que pasa? Estamos para representar a la comunidad, eso. Y además de informarlo de todas las posibilidades que hay, no de una sola mirada. Como tú misma dijiste, no nos podemos quedar en una sola visión. Es que lo que pasa es que una cosa es tener claridad de las cosas que se pueden hacer legalmente, porque ustedes también tienen que entender de que hacer modificación de algún proyecto
que viene de hace tanto tiempo tiene sus repercusiones. Va a caer en sus manos la posibilidad de, por ejemplo, aplazar la ejecución de un proyecto que se viene esperando 15, 18 años para esperar 15 años más. No, jamás. Eso no pasaría, Soledad. Eso no pasaría. ¿No pasaría? No, no pasaría. Entonces, se puede va a quedar en sus manos, va a quedar en sus manos la responsabilidad de, en el fondo, tener el saneamiento de las aguas de esta comuna. Y ojo, pensando que no es solamente Navidad, las brisas y la boca. Sí. Y este proyecto, en el fondo, va a ser el proyecto que va a implicar que se podría, digamos, en otras localidades de nuestra comuna, tener una nueva visión. Mira. Entonces, si tenemos que actuar con responsabilidad, y por favor, lo único que les pido, en el fondo, a los consejeros y consejeras, que sean responsables con lo que están haciendo. Porque presentar alguna modificación, presentar un nuevo proyecto, escucharlo, podemos escucharlo. El punto es si vamos a hacer caso de cosas que efectivamente no es posible hacerlo, la responsabilidad de efectivamente tener una tardanza, porque pensemos que hoy día el proyecto ya está avanzando. El proyecto está en estudio de impacto ambiental. Se va a demorar 2,5 años la evaluación del estudio de impacto ambiental. En ese tiempo es el tiempo que también tiene, en este caso, el municipio, la sanitaria y el gobierno regional para, en este caso, hacer las adecuaciones, sobre todo el presupuesto. Pero si ustedes hacen hoy día un cambio de presupuesto, o sea, un cambio de proyecto, el proyecto se cae. Soledad, ¿tú crees que yo, presentándome delante de la comuna a través de esta sesión, yo voy a ser irresponsable de hablar lo que estoy hablando? Es que creo que me falta hago información. cargo Hace falta información. Y no voy a caer en esas cosas. Yo tengo la mente amplia para ver más cosas y por eso las propongo y soy bastante responsable. Y no me voy a quemar delante de la comunidad en decir cosas que no corresponden, ¿ya? El proyecto se puede hacer en paralelo si es que hay una posibilidad. Pero primero tenemos que conocerlo, ¿ya? Conocerlo. Y para eso es que solicité la invitación para ver esta otra visión, ¿ya? Pero teniendo un criterio amplio, no cerrándonos a una sola cosa. Buenas tardes a todos. Miren, yo tengo el acta aquí del martes 23 de diciembre de los consejeros que estuvieron presentes y tú estuviste presente. ¿Tú le hiciste estas consultas a la exposición de 80 minutos de desvío? Yo le planteé la posibilidad si se podían crear áreas verdes alrededor. ¿Y qué te contestó desvío? Que sí. ¿Ya? ¿Y tú le nombraste el Parque Isidora desvío en Porque esa no lo sesión? conocía todavía. Muy bien. Ya. Ahora que lo conocí, ahora que lo estudié y estudié el planteamiento de desvío, ya lo volví a leer, aparte de que lo que vi ahí, lo leí y todo, lo entendí bien, me asesoré, ¿ya? Y por eso puedo hablar con respecto. La pregunta es, la persona que te presentó el proyecto, ¿te dijo que lo presentó en desvío y que fue inviable? No conversamos de eso. Solamente bien, yo quise conocer el proyecto y ver bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, si era posible o no. ¿Ya? No, a mí no me gusta que me estén, como te dijera yo, influenciando con respecto. Tengo mi propia opinión. ¿Ok? Bueno, creo que sería bueno, digamos, que el Consejo tomara decisión, si es que desean. No. Si es que desean, digamos, escuchar
ninguna persona, las personas que en el fondo que pueden opinar y que pueden en el fondo emitir un voto en este consejo son los consejeros. Las personas del público, quien sea, solo tiene derecho a escuchar, a menos que se les dé la palabra. Pero no se la voy a dar, señor Mauricio Díaz. Tampoco. Quisiera llevar a votación, señor secretario. Entonces, llevarían acuerdo, van a tomar acuerdo en relación a la presentación de lo que viene a ser el Parque Isidora, que se daría, digamos, la próxima sesión que tendría el Consejo. Y bueno, paso a tomar, yo mismo voy a tomar la votación para verificar si existe o no existe quórum, digamos, para aceptar o no la presencia de la propuesta Parque Isidora, digamos, a ser presentada al Consejo. ¿Ya? Don Sergio, una abstención. ¿Señora Nicole? ¿Señora nadie? Yo rechazo. ¿Usted rechaza? ¿Señora Soledad? Yo me abstengo porque tengo intereses, según la señora Blanca. Ya, perfecto. Señora... Yo estoy de acuerdo de una presentación. ¿Te aprueba? Sí, apruebo. Aprueba. Yo apruebo una presentación para el conocimiento de la comuna. Aprueba. Sí, está la señora Clara Silva. Habiéndose verificado la votación, no hay aprobación. ¿Por qué? Porque solamente yo verifico dos aprobaciones y las aprobaciones se dan en el contexto que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, no habría acuerdo inicialmente para la presencia de la presentación del Parque Isidora. Y seguimos manteniendo ignorante a la comunidad. ¿Por qué, Blanquita, dices tú que queda ignorante la comunidad cuando está más que comunicada y se hizo a través de la unión comunal, la unión de adultos mayores, estamos llegando a todas las juntas de vecinos, estamos también llegando... Entonces, yo no entiendo por qué lo dicen. Nadia, me estoy refiriendo es que a las personas no se le da otra visión. ¿Pero qué personas tú que te solamente le estamos imponiendo una cosa, no le estamos dando más alternativas. Es ¿ya? que no es una Entonces, imposición, ese es el punto. No es una imposición porque es un proceso. O sea, llegar hasta este punto, en tener que, en el fondo, desinformar a la comunidad de algo que efectivamente no es posible hacer. O sea, por una razón bien simple. El proceso, o sea, el llegar, digamos, a una aprobación, y ni siquiera estamos hablando de aprobación, porque piensen ustedes de que el proyecto ni siquiera aún tiene financiamiento, por una razón bien simple, porque el gobierno regional tiene que aprobar, en este caso, el reajuste del financiamiento de las obras secundarias. ¿Ok? Pero es importante en el fondo señalar que esto se enmarca dentro de una propuesta que incluye, en este caso, obras primarias, obras secundarias, y que el mandante finalmente es el municipio. ¿Ya? Y eso implica de que, como además, en este caso, este proyecto pasa, dado el área de influencia, por un estudio de impacto ambiental, además está dentro de una consultora que tiene que pasar por todo este proceso en donde va a haber una participación, lo que se hizo, digamos que es una participación anticipada ciudadana, y va a haber una participación ciudadana ampliada. Entonces, tenemos tiempo
para poder realmente informarnos. Yo lo único que les pido, y vuelvo a recalcar, que seamos responsables en términos sobre todo de las proyecciones que implican esto o las consecuencias. Porque, por ejemplo, si yo te dijera a ti, Blanquita, ¿tú estarías dispuesta, en el fondo, a pagar 170% más en tu cuenta de agua por tener alcantarillado? Tengo entendido que hay tarifas establecidas. ¿Me puedes poner más porcentaje de pagar porque hay tarifas establecidas? Ya, bueno, ¿Okay? En todo caso, el solo hecho de tener saneamiento de aguas, hoy día va a subir un 172%. ¿Ya? Y eso implica que si agregamos algún otro elemento que implique aumentar los costos, eso no lo va a pagar en el fondo ni el municipio, ni nada, lo va a pagar el usuario. Insisto, las tarifas están preestablecidas. Bueno, vaya entonces a la superintendencia de la CIS y vea cuánto efectivamente, porque fue la sanitaria la que dijo eso. La sanitaria dijo que van a aumentar en un 172% las cuentas en el fondo domiciliarias por el uso del alcantarillado, aparte de lo que tú pagas. De hecho, ya estuve estudiando y busqué también las tarifas que están, ya sea por la cuenca del Tinguiririca o del Cachapoal, ¿ya? Porque están divididas en tramo 1, 2 y 3. Eso también lo estudié, Soledad. ¿Ya? Y lo que me da lata es que ni siquiera damos la oportunidad de escuchar solamente algo. Es que no que, significa, primero que nada, pero espérate un poco, ni siquiera se le da la oportunidad, solamente se queda uno con yo me quedo ahora con la sensación que hay un descontento y personalizado a un proyecto que no sé ni siquiera si siquiera es viable, sino que es una propuesta solamente. Ahora, lo que viene más adelante, y vuelvo a recalcar lo que dije al principio, esto no va a cambiar el proyecto del alcantarillado. ¿Eso lo tienes claro? ¿Es así? Se va a mejorar. ¿Es así? O sea, tú dices que no se va a cambiar el proyecto. Porque se va a mejorar porque se le van a aumentar cosas que va en el fondo a ir en beneficio de la comunidad. Ahora, ¿es viable si a corto plazo o se trabaja en paralelo, se trabaja después? Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo trabajamos con la misma empresa o nosotros en paralelo. Es que la misma empresa que la sanitaria, en el fondo, ha dicho que no es posible. Hay que ver, hay que estudiarlo, hay que conversarlo con la empresa, ¿ok? Hay que plantearle las cosas. Pero me queda esa sensación que no me da ganas de escuchar y no quiero escuchar nomás. Entonces, eso genera que a la población, a la que nos está viendo a través de las redes, la que nos está escuchando aquí, no sé cuántas personas hay, pocas, pero a través de las redes hay mucha gente que nos está viendo, entonces a lo mejor también tienen esta inquietud de escuchar la otra parte, pero solamente escuchar, esa es la cosa que yo pido, escuchar, nada más. Silencio, por favor, en la sala. Silencio en la sala, por favor. Si no. La verdad es que, ¿cómo se llama? Se les llama, así como en las sesiones del Consejo, solamente se puede escuchar. Solamente pueden escuchar las personas que están en la sala. La verdad es que creo que es innecesario, o sea, yo no sé, o sea, es importante en el fondo que la ciudadanía sepa que las reuniones del Consejo Municipal o en las del Consejo de la Sociedad Civil, las personas vienen acá y las únicas personas que pueden emitir su voz y su voto son los consejeros y los concejales en sus consejos. El público viene a escuchar.
si quiere emitir alguna opinión, tendrá que hacernos llegar, así como lo hacen llegar también al Consejo Municipal, alguna solicitud, que es lo que eventualmente debería incluso haberse hecho por esa vía, porque para eso hay un correo. Hay un correo en donde el secretario, en cada sesión, al iniciar, señala, hay correo y hay, por ejemplo, una solicitud de exponer tal cosa. Y la verdad es que en el fondo, yo creo que es importante seguir, digamos, el conducto regular de cómo se realizan las cosas. De lo contrario, no sé, ¿para qué en el fondo estamos aquí si en el fondo no estamos, digamos, representando, digamos, en este caso, una autoridad que tiene que cumplir los protocolos? Don Sergio. Yo creo que la señora Blanca ha expuesto clarísimo lo que ella quiere en representación de las organizaciones que ella lo está haciendo bien. Eso independiente que uno esté de acuerdo o no. Hay que respetarla a ella. Ni siquiera la persona que está acá la está respetando porque es el que ella llegó en representación a lo mejor de ellos. No. Entonces ella, no, pero no importa, okay. No. No importa que no haya llegado. Es pero, mi estudio, okay, está bien, mi está investigación. Bien. Pero yo por eso le digo, usted lo está haciendo bien su trabajo, perfecto. Pero no tiene que haber personas tratando de alimentar más lo que usted está diciendo, si nosotros estamos entendiendo lo que usted está diciendo. Ahora, eso no implica que nosotros estemos o no de acuerdo de lo que usted está diciendo. Lo tomaremos en cuenta, hagamos las observaciones, pero las personas que vienen a la sala a escuchar su exposición tienen que mantenerse el silencio, independiente que estén a favor o en contra de lo que nosotros opinemos. A eso, ese es el tema. Usted está representando y lo está haciendo bien, bajo su punto de vista. Y se respeta. Por lo tanto, las personas que están en la sala no la están respetando a usted. Sí, yo quería intervenir a Soledad cuando estaba hablando de que ya se había presentado el proyecto a desvío del parque. No tenía idea que ya lo habían presentado, pero si tú eres parte de la comisión y ya sabes que fue presentado, ¿por qué se rechazó? ¿Cuándo fue presentado? De todas maneras, creo que, no sé, en alguna extraordinaria o algo, el resto de los consejeros deberíamos ver de qué se trata el parque, si es escuchar, verlo, presentárselo a la comunidad que está inquieta y no perdemos nada. Es algo nuevo, es algo que podemos aumentar a este gran proyecto que ha venido. Yo estuve leyendo ahí del año de diciembre del 2022, cuando había una guerra en contra del desvío por esta planta. Hoy día estamos, pero no, sí, te estoy hablando de diciembre en la sesión 35 del Consejo, donde ahí hubo una presentación, creo, si no me equivoco, de desvío. Entonces, hoy día hay una nueva oportunidad que se pueda juntar, tal vez salgan recursos particulares, no sabemos, pero si no lo presentamos, no lo vemos, o sea, tampoco vamos a poder opinar, no sabemos más de lo que tú sabes, porque tú lo viste y estuviste en esa presentación. Entonces, creo que es la oportunidad y lo vuelvo a comentar ante ustedes, colegas, que si no conocemos el proyecto, ¿por qué no lo queremos escuchar, opinar de él? O sea, a lo mejor puede ser algo bueno para la comunidad. Estamos en representación de la comunidad, no somos el Consejo Municipal, somos representantes de la comunidad y hay que presentarle todas las oportunidades que se nos presenten. Y esta es una de esas, creo. Eso, Soledad. ¿Más quiere hacer alguna otra intervención acerca del tema, como para pasar, digamos, a las intervenciones personales? Dígame. Soli, mi pregunta es, usted dice que el resto de una cierta cantidad de agua va al río. ¿Qué pasa con las algas? Yo aquí estoy por los pescadores, usted sabe perfectamente. Ok.
¿Quiere que le responda como...? Es que estoy tratando de ser lo más ecuánime posible, ¿ya? El proyecto de saneamiento de las aguas inicialmente tenía contemplado desinfección por cloro y además, tal como dijo Nelson, el 2022, el proyecto venía, y estoy hablando netamente del tipo de planta, por favor, ¿ya? Que es en este caso la planta de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Y obviamente lo que es el vertimiento de las aguas residuales, que en el fondo son aguas tratadas, ¿ya? O sea, si uno tiene la imagen colectiva de que, como era antes con los emisarios submarinos, en donde las aguas en el fondo iban directo del baño por un emisario y ojalá lo más lejos posible, como para que no tengamos encuentros cercanos, digamos, que ocurrían, algo de algunos en las playas de Viña, hace muchos años atrás teníamos ese problema. Pero hoy día, en el fondo, las aguas residuales, que son las aguas tratadas, pasan por un proceso, ¿ya? Ese proceso, finalmente, hay un decreto, que es el Decreto Supremo 90, que dice que las aguas tienen que verterse al curso de agua más cercano y además con un cierto nivel de tratamiento y con tablas específicas de lo que son elementos químicos, isótopos y etcétera, ¿ya? Entonces, el proyecto como estaba inicialmente, en el 2022, cuando se dio a conocer además el cambio del tipo de planta o de tratamiento, que inicialmente era de lombrifiltro, ¿ya? A lodos activados, en ese momento se buscó, digamos, cómo era efectivamente el proyecto en este aspecto, en el aspecto del tipo de planta, ¿ok? Entonces, ahí se dio que efectivamente el tipo de desinfección era por cloro, que además estaban utilizando una tabla antigua del DS90, que es la tabla vigente además, del 2003, en donde los niveles de fósforo y nitrógeno eran bastante elevados para el tipo de curso de agua que nosotros tenemos, en este caso como receptor, que es el río Rapel. El río Rapel no se comporta como se comporta el Tinguiririca o como se comporta el Maipo en la zona central, porque son aguas de correntía, que se llama, en donde obviamente hay dilución en el fondo de los elementos que se vierten, digamos, al río. En el caso del río Rapel, sobre todo en la última etapa, digamos, desde lo que sería, digamos, el momento en que se viertan las aguas, es un tipo en el fondo de receptor acuífero que es muy similar a lo que sería a lo mejor un lago. Por lo tanto, eso implica que las aguas no tienen grandes movimientos, excepto por las altas y bajas mareas o por, en este caso, lo que la represa puede estar, digamos, volcando de acuerdo a la necesidad de mantener, digamos, en este caso, su activación, digamos, para lo que es la emisión del sistema central, ¿ya? Entonces, el curso de agua que tenemos como receptor es un curso de agua más bien quieto, si se puede decir, ¿ya? Por lo tanto, eso implicaba que si la desinfección que se iba a generar iba a ser por cloro, esa, en el fondo, más o menos, se piensa que van a estar virtiéndose alrededor de 2.500 metros cúbicos cada 2 días al río, ¿ya? Y eso implicaba, digamos, que se iba a generar como una mancha, se puede decir, desinfectando, digamos, el espacio, y esta mancha iba a ir creciendo y por lo tanto iba a ir, en este caso, matando, digamos, todo lo que, o sea, todos usamos cloro en la casa. Así que sabemos lo que ocurre, digamos, cuando usamos cloro, que es desinfectar todo y mata todo, ¿ya? Entonces, eso implica que esa mancha iba a ir creciendo y, por tanto, iba a matar todo lo que tenemos como vida dentro del estuario, ¿ok? Entonces, el cambio de tipo de desinfección fue lo primero que se logró.
que es, en este caso, en vez de cloro, sí va a ser, en este caso, UV. ¿Ya? Podría también haberse usado ozono, pero en el fondo se prefirió el UV. ¿Ok? Así que, entre comillas, olvidémonos del tema del cloro porque ya no es problema. ¿Ok? Lo otro, el tema de las aguas residuales tratadas tienen una tabla aceptada de la cantidad de nitrógeno y fósforo que se requiere, digamos, para, digamos, pasar por evaluación, ¿ya? Pero esa tabla, efectivamente, es una tabla antigua, que es del decreto Supremo 90, que es el que está vigente, pero que además hay una modificación. Y esa modificación, en el fondo, implica que la tabla que se va a usar o la exigencia es la tabla número 6, y eso implica que deberían sí o sí bajar los niveles de nitrógeno y fósforo. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y el fósforo en exceso en las aguas provoca eutrofización. Y la eutrofización, en el fondo, es digamos, el crecimiento excesivo de algas que son tóxicas y que por ende lo que hacen es que van permeabilizando, se puede decir, la superficie, en este caso del río, por lo tanto no deja entrar oxígeno y eso hace que mate todo lo que haya de vida hacia abajo. ¿Ya? Entonces, lo importante también era, aparte de que hubiera abatimiento de fósforo y de nitrógeno. Abatimiento significa, en el fondo, ojalá eliminar lo máximo posible, en este caso, estos dos elementos. Y eso también se logró porque se va a tomar la tabla número 6 del decreto supremo, perdón, es digamos, lo que está, digamos, emitido, digamos, en la propuesta del DS 90, que es la modificación que ya está publicada en el diario oficial y solamente falta la aprobación, en este caso, del Congreso. ¿Ya? Pero es bio dentro de lo que fue, en este caso, la última mesa técnica y hay que comentar de todo lo que, en el fondo, hoy día también hay cosas legales que es importante saber. Cuando nosotros emitimos una opinión, digamos, a través, en este caso, que está transmitida, en ese caso, digamos, la mesa técnica fue con autoridades presentes, estuvo la senadora, estuvieron el gobierno regional, estuvieron los CORE, etcétera. Tiene un valor, ¿ya? Y el valor, en este caso, pasa porque cualquier cosa que tú digas o propongas ya es, en el fondo, es tomado como algo que se va a hacer, ¿ya? Entonces, el gerente general, Desvío, en el fondo señaló de que va a eliminarse el fósforo y el nitrógeno de las aguas residuales. ¿Ok? Cuando se hizo la presentación acá, se explicó cómo se iba a hacer. Por lo tanto, eso lo tienen que cumplir. Ahora, hay, obviamente, una entidad que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la entidad que tiene la posición de supervigilar que este tipo de cosas se cumplan. De lo contrario, hay, digamos, multas que sí o sí las empresas tendrían que pasar. Pero en temas tan importantes como esto, además, hay una modificación de lo que son en este caso, los delitos ambientales que tienen pena de cárcel hoy día. Entonces, no estamos, en el fondo, como digo yo, o sea, cuando uno dice algo, sobre todo en el caso, digamos, del gerente de Desvío, o sea, lo que él dijo, si no lo cumple, se va a la cárcel. Tan simple como eso. ¿Ya? Entonces, todos estos puntos, los que te mencioné, sobre todo de, en este caso, la eliminación del cloro, del fósforo y del nitrógeno, se estaba pensando netamente para que los productos que nosotros tengamos en la desembocadura y por ende también que van a ir al mar, pensando en las corrientes, en la corriente de insurgencia que tenemos en la zona, no se vea tampoco afectado todo nuestra riqueza, en el fondo de biodiversidad, entre ellas las algas, todo lo que son los filtradores también. Entonces, la idea justamente es de que este tipo de planta,
ya que para nosotros tampoco era el ideal, aunque las plantas del lombrifiltro también presentan los mismos problemas. Quizás la única gran diferencia es que efectivamente el subproducto que se genera, en este caso de los sólidos, es directo. O sea, el humus que se provoca, digamos, por justamente el tratamiento que se hace, es directo, ¿ya? Y obviamente se puede usar como abono. Y en este caso los lodos calados, en el fondo tienen que inyectarse, en el fondo cal, para que efectivamente se produzcan los lodos calados, ¿ya? Entonces, lo que se persigue finalmente es que, dado que por el componente de la ley, que además, tal como lo mencionó Blanca, ojalá que, por ejemplo, las comunidades decidan en estos temas, en temas, por ejemplo, de qué tipo de planta tener, de qué tipo de planta de tratamiento, o cuántas plantas, o en qué localidades. Eso es algo que hoy día por ley no tenemos la posibilidad. Porque quien decide qué tipo de tratamiento tener en sus plantas son las sanitarias. No somos nosotros. Entonces, lo que se busca finalmente es tratar de mitigar lo más posible los problemas que podrían provocar, por ejemplo, en la planta de lodos activados. Y eso es lo que se persiguió al tratar, en este caso, dado que no se puede modificar el componente de la ley, a menos que alguien me diga que aquí en el fondo tiene la posibilidad de ir a hablar con el presidente de la República y que emita, digamos, un nuevo, en el fondo, decreto que efectivamente dé la posibilidad a las comunidades de decidir. No sé, tendríamos que levantar un movimiento ciudadano masivo como para hacer esos cambios, ¿ya? Entonces, hoy día, lo que nos permite, entre comillas, avanzar con este proyecto, porque hoy día la comuna necesita saneamiento de las aguas. Hoy día se está y se sigue contaminando el río igual. En menor medida, cierto. Pero si seguimos en esto en el tiempo y pensando básicamente que además tenemos más habitantes que efectivamente se han venido a vivir a la comuna, vamos a tener más usuarios en el proyecto. O sea, el proyecto hoy día contempla aproximadamente 1.500 usuarios, que son de Navidad, Las Brisas y La Boca. Entonces, la idea netamente es, ojalá, avanzar en el proyecto, pero lo que venga después, por ejemplo, si uno dice, ya, efectivamente, vamos a, en el fondo, a pensar, digamos, que el proyecto está en ejecución, si hay nuevos proyectos, por ejemplo, de reutilización de agua, o, por ejemplo, no sé, del mismo tema, los abonos de los lodos calados, ¿dónde los vamos a verter? O qué zona de recuperación vamos a tener, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que verlo cuando el proyecto ya se empiece a ejecutar. Y además generar, en el fondo, los recursos y que quien nos haga y nos diga, sí, efectivamente, vamos a presentar un proyecto y vamos a decir, ok, este proyecto, ¿quién me lo puede financiar? Pero si hoy día, en el fondo, decimos, ¿sabes qué? Queremos hacer algo que efectivamente puede modificar la base del proyecto, eso implicaría un nuevo proyecto a nivel regional. Por una razón bien simple. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo con propiedad. Inicialmente, nosotros habíamos pensado que dentro de lo que son las obras primarias, está también el tema de las bombas elevadoras, ¿ya? Y las bombas elevadoras sería, digamos, algo que a lo mejor no sería necesario si es que uno dijera, sabes que cada localidad podría tener su planta, ¿ya? Y nos ahorraríamos un montón de plata, porque las bombas elevadoras son súper caras. Entonces eso implica que cuando nosotros dijimos, ok, ¿por qué no se hace en el fondo una modificación, en este caso, del trazado de las obras primarias, y pensando eliminar las obras, en este caso las bombas elevadoras?
el gobierno regional nos contestó que eso es un nuevo proyecto y eso implicaría partir de foja cero. Por eso lo digo con propiedad. ¿Ok? Entonces, contestándote, Clarita, básicamente el tema es que lo que se está buscando es que el tipo de planta que hoy día tenemos, a pesar de que no es quizás la que más nos hubiese gustado, pero lo que se busca es evitar la contaminación por las aguas residuales o lo que se vaya a verter al río, a pesar de que es tratado, pero que no afecte en el fondo la biodiversidad que se tiene en el estuario. Ya, mi última pregunta. No causa ningún impacto ambiental, porque si ha de pasar lo que está pasando en Puertecillo, mejor que... Porque Puertecillo se supone que todas las casas tienen plantas de tratamiento, se supone. Pero tú vas en la tarde o en la mañana y está fétido. ¿Está qué? Fétido, hediondo, no puedes estar. Por eso digo, ¿qué impacto va a causar acá en la boca? Ya. El tema, y por eso estamos enmarcados dentro de lo que se llama un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un estudio que no lo hace la empresa. Está entregado hacia el Ministerio del Medio Ambiente y son ellos los encargados de justamente evaluar, evaluar porque es antes de. O sea, no estamos diciendo, cuando en el fondo comience en el fondo la ejecución de la planta, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. No. La evaluación implica antes de. Por eso, en el fondo, también se estaba viendo todo lo que es el impacto en términos humanos, ¿ya? Por eso estuvo estas 4 reuniones en donde se le explicó, digamos, a la gente también cómo iba más o menos el tema, que se llama el PACA, digamos, que es, en este caso, la participación anticipada ciudadana, y después va a venir la otra parte, que es la participación ampliada. Pero eso es parte del estudio de impacto ambiental. Y en el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, también podría salir de que a lo mejor hay algún elemento que efectivamente la sanitaria, por ejemplo, va a tener que modificar. Podría ser. Y si es así, ellos van a tener que cumplirlo, porque están mandatados a que, ya que hay una influencia tanto en recursos como en recursos, digamos, naturales, como humanos involucrados en el proyecto, tienen que pasar por el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Además, también porque pasó por el estudio de impacto ambiental, porque la zona, en este caso donde está el estuario, también está admisible para ser declarado humedal urbano. Y eso implica que también tiene que cumplir con ciertos requisitos, más altas exigencias, que efectivamente tienen que sí o sí pasar por este estudio. ¿Ya? Entonces, ahora, por eso estamos, entre comillas, en un proceso en donde, tal como se dijo, un estudio de impacto ambiental dura 2,5 años. O sea, si ustedes creen que, digamos, que el alcantarillado se va a ejecutar de aquí a un año más, eso no es así, ¿ya? Entonces, es importante en el fondo saber que estamos en este proceso del estudio de impacto ambiental. Vamos a tener instancias también de participación ampliada, ¿ya? Y también ahí vamos a poder, en el fondo, a lo mejor conocer otras instancias, si queremos también conocerlas, ¿ya? Vamos a poder participar de esas opciones, pero siempre teniendo en cuenta, digamos, qué es lo que nos permite la ley. Si lo que nosotros queremos hacer básicamente pues mitigar alguien en el fondo me dijo que nosotros, digamos, cuando uno está en temas legales, uno tiene que hacer lo que la ley te permite hacer, ¿ya? Y lo demás, en el fondo, es soslayar lo que la ley, en el fondo, te está diciendo que puedes hacer. Pero eso no significa que sea lo más ético en sí. ¿Puedo intervenir, por favor? Gracias. A través de, también en esta posibilidad, yo sé que hay existen parques adyacentes a las
a estas plantas de tratamiento. Esta no sería la primera vez. También iría dentro del marco legal. Las propuestas de unas áreas verdes adyacentes a las plantas no están contra la ley. Y contestando a Clarita, yo diría que si se generan áreas verdes adyacentes o alrededor de esta planta, disminuiría considerablemente la contaminación que cayera al río. Más todavía, aparte del tratamiento que le pueda hacer la empresa al agua, disminuiría mucho más la contaminación. Vamos a verlo en un par de años más. ¿Qué pasa? Por eso digo yo, no hay que hay que usar bien las palabras, por favor. Porque en el fondo, contaminación, ¿me puede explicar, mejor dicho Clarita, para yo quedar más clara? ¿Por qué dices que se va a contaminar las aguas? ¿Sí? Porque tú dijiste, vamos a ver cómo se van a contaminar las aguas de aquí en un futuro. Mira, porque sabido es que, y yo ya voy a terminar con esto, sabido es que las empresas, cuando tienen capitales invertidos en cosas así, no actúan 100% dentro de la legalidad, ¿ya? Hay casos que se han sabido. Entonces, al principio puede que sí, hagan lo que te dice el proyecto, pero una noche, 2 noches a la semana te pueden verter el agua así, al río. Y sí, es cierto que el agua no va 100% libre de fósforo y nitrógeno al río. Quedan residuos y eso perjudicaría a las aguas. Yo te lo doy asegurado. Y por último, en vista de toda la exposición que hemos hecho, si bien es cierto, estamos divididos en la opinión, yo igual te solicito, Sole, si pudiéramos replantearnos de nuevo, escuchar una propuesta diferente, que volviéramos a votar para ver si escuchamos solamente la otra propuesta, porque sabemos, y en Santiago, ponte tú, hay 2 o 3 parques que están alrededor de estos proyectos de alcantarillado, en otras regiones también hay, y que están funcionando. Entonces, quisiera yo, en esa perspectiva, saber si por lo menos se da la oportunidad de escuchar esta propuesta de un área verde alrededor de la planta de tratamiento. Ahora, esos proyectos o esas áreas verdes están hechas posterior al proyecto. Pero Sole, independientemente del tiempo. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que no sé, yo no sé. Es que ¿sabes lo que pasa, Blanquita? Es solo escuchar la propuesta. Mira, yo creo que ya, Soledad, efectivamente. Yo creo que aquí hay un enreo. Es que lo que Soledad, pasa, no, es que yo creo como que presidenta de la comisión y como vicepresidenta del COSOC. Sí, es que exactamente. Por eso, en el fondo. A ver, yo. A ver. Es que no. Perdón, yo creo que estamos yendo muy lejos en él. Yo creo que cortemos el tema ahí, sí. Cada uno lleva la observación para su casa, le damos una vuelta y vemos en la próxima reunión y conocemos, a lo mejor yo también le conozco el proyecto y de ahí venir con una idea más clara de lo que queremos, porque si nos vamos a enredar todo el consejo a hablar de lo mismo, yo creo que no. Creo que la señora estaba pidiendo la palabra igual para seguir y avancemos en el tema, en otras cosas que a lo mejor ella trae preparadas. Clarita, ¿tú no vas a hacer ninguna intervención? Aparte de la consulta que hiciste ya. Voy a leer primero de qué se trata el tema del distrito, que ahora cómo lo van a hacer, que dice que van a pasar por manguera solamente, no va a contestar igual. ¿Qué cosa? No, pero igual pasa por membranas, dice. Para pasar el agua al Disculpa, la Federación de Pescadores no hizo presentación, la hizo y Clarita no estaba.
No, por eso te pregunto ahora. ¿Tú no hizo ninguna, la federación ni no hicieron presentación de esto? Nadia, ¿sabes que hace tiempo que no hace reunión la CES y jamás lo ha informado a los sindicatos? Sí, pero Clara, ¿cómo se llama? Hubo una reunión en la cual vino, se le entregó de cambio de invitación a la federación, ¿Sí? a la federación, en el fondo a los distintos sindicatos, y se hizo una exposición. Por debo decidido no vino nadie. Ese es el punto. Consúltalo con la federación y todo y le damos una vuelta para la presentación. Ustedes tienen que estar a caballo de toda esta información, ¿no? Ya, buenas tardes. Voy a dar a conocer, tuvimos consejo con Seguridad Pública y este es el informe del 24 de enero de 2025. Estuvo presente el alcalde Yanko Blumen, los concejales Hernán Pino y Esteban Lobo, el suboficial de la Tenencia Navidad, don Vicente Solís, y el presidente de la Unión Comunal, Fernando Campos. Y las consejeras Nicole Holguín y la que habla. No se alcanzó el quórum para realizar la reunión, pero estuvo el coordinador macrocomunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el sociólogo Ignacio Esteban Ruiz. Y ahí él aprovechó de hacernos una encuesta a todos los presentes de la percepción del delito que teníamos en nuestra comuna, ¿ya? Para que esta entidad prepare una charla a la comunidad de integrarse a los problemas que son de todos los que convivimos acá en Navidad, ¿ya? Es muy interesante, abarca la percepción. ¿Por qué la percepción? Porque no hay denuncia establecida y sin denuncia no hay delito, ¿ya? Se tocaron muchos puntos desde la parte de abigeatos, el asunto del robo de los animales, lo que sea, y lo van a aplicar en la Subsecretaría de Prevención del Delito y estaremos nosotros con Nicole informándoles, ¿ya? También lamento que no hubiera habido quórum, ¿ya? Porque van ya 3 sesiones en que tampoco tenemos quórum, ¿ya? Y esto es vital para seguir avanzando en nuestra comuna. Eso es. Muchas gracias, presidente, y a los presentes. Gracias. Nadia, una inquietud para que la lleve a sus reuniones. Este fin de semana me pasó algo muy curioso con Carabineros. Carabineros está retirando vehículos de la vía pública, pero Carabineros no, o sea, la comuna de Navidad no tiene corrales. Carabineros está retirando vehículos en grúa y lo está dejando en la vía pública nuevamente, que es fuera de su comisaría. Entonces, creo que ahí hay que tocar el tema y ver el tema si tenemos corrales, logramos, pero no podemos sacar un vehículo de la vía pública para volver a dejarlo, con todos los riesgos que conllevan a eso. Entonces, gracias de todas maneras, Nelson, pero te voy a decir una cosa, si no lo hacemos, porque se supone que no pueden llegar a nuestras casas o que sea en algún lugar y estacionar, porque estacionado ahí puede producir un accidente. Estacionado acá ante Carabineros, todos los vehículos tienen que pasar lento, cosa que no hacen. Claro, y en media cuadra no podemos tener, así que nos vamos a llenar de vehículos en nuestro centro. Pero en todo caso lo vamos a subir directamente la consulta y yo tengo una reunión con Carabineros y lo voy a plantear. Efectivamente no hay corrales, ¿ya? Así que eso. Gracias, Nelson. Nicole, ¿no hay intervención? Don Sergio. Sí, buenas tardes, compañeros, colegas, secretario. Lo primero que voy a pedir yo que quede en acta y el secretario, por favor, que las próximas reuniones que tengamos se le sea permitido entrar a este señor Mauricio Díaz Raffo a entrar, pero que mantenga absoluto silencio, porque si lo vamos a tener cada vez agitando sus manos e interviniendo, en el momento que lo empiece a hacer, yo quiero que quede en acta que sea retirado del
porque se supone que él viene solamente a escuchar. Entonces, que por favor quiero que quede eso para que se le autorice a entrar, pero que él mantenga su postura ahí, tranquilo, escuchar, que a eso viene, a escuchar. No agitar las manos, a tratar de intervenir, a desmentir a la presidenta, a la vicepresidenta del COSOC, tratándola de mentirosa. Eso quiero que, por favor, se evite en las próximas reuniones del COSOC. Segundo, esto más bien es una exposición de cosas que he ido escuchando y que no hay solamente que han ido escuchando los vecinos por rumor. Entonces se empieza a hacer correr una bola y que empieza a crecer y la gente empieza. Una es que supuestamente estarían empezando a cobrar los retiros domiciliarios. Entonces empiezan a preguntar cuánto es, por qué y todo eso. Entonces me gustaría que en el próximo consejo hubiera alguien que nos explique de qué se trata eso y por qué. ¿Ya? Porque empiezan las especulaciones y entonces que tengamos claro y que la gente que nos ve por esta red y que nosotros podamos transmitirle a nuestras organizaciones de qué se trata el cobro de retiros domiciliarios y por qué. ¿Ya? Lo que yo he podido aportar en lo que me han preguntado y lo que ha llegado es que en todas partes, en todas las comunas se paga el retiro domiciliario. Hoy en día nosotros estaríamos como recién empezando acá a aplicarse eso porque eso tiene un costo altísimo para los recursos de la municipalidad y a lo mejor que expliquen y cuánto sería ese costo. ¿Ya? Segundo, lo segundo que me gustaría saber y que también se consulte, esto es el tema de salud. ¿Cómo se hacen los contratos de las horas de los médicos en el consultorio? ¿Cuánto tiempo dura una hora de consulta? Que creo que son 20 minutos, las horas que dan. En el consultorio te dan 5 o 4 horas en la mañana y si te suma 20 minutos por cada hora y dan nada más que 4 y las horas son de 20 minutos. Entonces hay gente que viene y no, que ya las horas están dadas, por lo tanto no hay más cupos. 4 cupos en la mañana, 4 cupos en la tarde. Entonces nos gustaría saber cómo es el trato, cómo es el contrato, cómo se definen las horas médicas y cuál es el tiempo que ocupa, porque yo pienso ya, ok, 20 minutos atendiendo al paciente, 10 minutos para evaluar y escribir todo lo que tiene que hacer, o sea, 30 minutos. Y creo que desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde tenemos podríamos atender varios pacientes y no 4. En la tarde sería lo mismo. ¿Ya? Lo otro que yo he tenido la oportunidad de estar en salud pública en diferentes partes, San Antonio, en Santiago, y de repente por cosas que al médico se le olvidó ponerle que tengo una receta que quedó pendiente, y esto lo voy a hablar a título personal porque a mí me ha ocurrido aquí en el CEFAM. Me falta una orden para un remedio. Y esto me pasó en noviembre, 20 de noviembre. Le dice, tiene que pedir una hora los primeros días de diciembre para que le atienda el médico dentro de los primeros 15 días. Ya la receta yo no la tenía, necesitaba el medicamento. Vengo los primeros días de diciembre y la persona que me toma los datos dice, ya, venga, esto fue un día lunes, me dice, venga el jueves. Yo no estoy a la vuelta de la esquina, vengo el jueves. Llego acá, no, es que la receta médica está en el viernes, no el jueves. Vengo el viernes, tampoco está. Entonces, cuando yo digo que he tenido la posibilidad de ver médico en diferentes lados, y cuando me falte una receta, a través del departamento de OIR, yo digo, oye, ¿qué posibilidad hay que el médico me suscriba esta receta? La persona que está en OIR hace todo lo posible por ir donde ese médico y le dice, necesito, si es posible, que entre un paciente y otro le podamos suscribir esta receta a un paciente.
y no se niegan. Acá es absolutamente no. Es no. Es no, y no importa que tú vengas de la punta del cerro. Y como digo, a mí me pasó noviembre, diciembre, recién, ahora en comienzo de enero, me dieron la receta. Entonces me gustaría saber eso. ¿En qué consisten las horas del médico? ¿Cuánto tiempo tiene y cuántos pacientes debiera atender el médico en la mañana y cuántos pacientes debiera atender en la tarde? Eso me gustaría que en la próxima reunión tengamos la respuesta. Eso sería lo que yo traía más o menos preparado para pedir. Gracias. Disculpe, don Sergio, ¿y usted extendió el reclamo en la OIR? No, la verdad es que de repente no. Bueno, ya una vez antes. Tu micrófono, Sergio. Ya una vez antes, resulta que OIR era la misma persona que te había dicho que no. No, pero hay un libro de reclamo. Sí, está enumerado, sí, tiene oficio, está, digamos... Sí, pero tengo la experiencia de que no es mucho lo que era, por eso prefiero que sea pedido desde acá, para que tenga un mayor peso. Creo que a toda la gente le pasa lo mismo, digamos que hace el reclamo, pero nunca tiene la respuesta. Sin embargo, por acá creo que sí podemos tener una respuesta en la próxima reunión. Muchas gracias, Sergio. Yo la verdad es que también traía algunos puntos, pero creo que solamente quiero hacer alusión a lo último. Preferiría, digamos, dejarlo para... Un chiquitito... Denle más. Yo necesito retirarme 5 minutos antes de las 5. Es que por lo mismo prefiero, ¿cómo se llama? Solamente... son 20 para las 5. Si le parece, yo solamente digo 2 cosas para que concluyamos con la sesión. Perfecto. ¿Ya? Traía otros puntos, pero efectivamente creo que ya a esta altura ya no vienen al caso. ¿Ya? Solamente quisiera también dejar en acta, señor secretario, que quisiéramos, o sea, en personal, digamos, hacerle seguimiento a lo que fue el proceso del cambio de nombre de calle. Porque, claro, hicimos todo el proceso, se le pasó al Consejo, el Consejo aprobó, pero ¿qué actos administrativos se deben llevar a cabo para materializar el cambio? ¿Ya? Eso mismo, solicitamos orientación al respecto. Y lo segundo es que también se nos habían comentado como COSOC la tarea de hacer el cambio de nombre de la Plaza Central de Navidad, la Plaza General Bonilla, y por lo mismo también a lo mejor hacer dentro de la solicitud de información, saber cómo podemos seguir avanzando o con qué entidad municipal nos apoyamos para que de esa manera podamos tener un proceso más fluido acerca de este cambio. Y también me gustaría dar un poco, digamos, a lo que nombró don Sergio y también a lo mejor Nadia y a lo mejor algunos otros consejeros. Yo creo que sería bueno que pudiésemos contar con la presencia, primero que nada también de la SECPLAC, ya para que nos pudiese orientar en relación a el proyecto del alcantarillado, porque ella es la que está a cargo, digamos, también de este proceso. También en este caso, a la directora de salud, para que pudiese aclarar algunos de los temas que mencionó don Sergio. Y finalmente a DIMAO, justamente por el tema de los residuos domiciliarios y el pago a quienes, o sea, un poco saber cómo es este proceso, porque al parecer solo algunos, digamos, deberían pagarlo, pero sería bueno que nos viniesen a explicar. Eso. Sin alguna otra materia que tratar, si les parece bien, damos por terminada la sesión del ¿Puedo Consejo. hacer una consulta? ¿Está la solicitud formal sobre el cambio del nombre de la plaza? Sí. Ok, gracias. Que no la tengo. Esta fue enviada, digamos, a los correos en diciembre. O un poco antes incluso. ¿Ya? Sin otra cosa, digamos, que mediar, esperando, digamos, que tengan una buena tarde
cerramos la sesión del COSOC. Muchas gracias.